Bienvenidos a En su jugo, el podcast del supuesto. El día de hoy les traemos el cuarto episodio que se viene con muchísima energía. ¿Qué tal estás, Alicia? Muy bien, muy bien. Estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada por el episodio que les traemos. Creo que dada la coyuntura que se ha dado este último mes, una coyuntura que ha visibilizado mucha de la problemática eh, de género que existe en México desde hace décadas. El episodio de hoy entra perfectamente a hablar sobre temas cruciales dentro de esa coyuntura. Digamos, en el mes de septiembre, desde el 4 de septiembre se dio la toma de la CNDH por familiares de víctimas de desaparecidos. El 25 de octubre se da el feminicidio, no, el 25 de septiembre se da el desafortunado y horrible feminicidio de Jessica. El 28 de septiembre se dan las marchas a favor del aborto legal, que también fue acompañada por represión de parte de las autoridades. Y no podemos dejar de hablar de la manera en la que se amenazaban a las mujeres en el ITAM en caso de hacer una denuncia de acoso o de abuso sexual. Esto fue visibilizado en un artículo de Animal Político que escribió Icharo Arteta. Para el día de hoy le invitamos a la primera parte a hablar sobre el periodismo y sobre la relevancia que tuvo este artículo para la comunidad del ITAM. Y en Relajando los Supuestos traemos una propuesta del ITAM, un podcast amigo que se llama Las morras me explican cosas. Son dos alumnas de la universidad y las invitamos a que nos expliquen un poco sobre la vida de Ruth Bader. Bueno, Icharo, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti. Hola, pues buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad. Sé que es un tema que fue sensible, entonces también a mí me emociona mucho que quieran hablar de esto. Bueno, yo soy Charo Arteta, soy reportera de Animal Político. Ya no estudié en el ITAM, ya estudié en la UNAM y tengo una maestría en periodismo en el país, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, llevo pues ya como 11 años siendo periodista. Y pues sí, últimamente en el último año me he enfocado mucho más, sobre todo en temas de género, con todo esto que pues está moviendo muchísimo el feminismo en el país, y lo cual me emociona mucho. Justo nos llamó la atención, no estudiaste en el ITAM, no estás no estabas antes de escribir el artículo vinculada directamente al ITAM y teníamos un poco de curiosidad, digamos, ya metiéndonos un poco sobre el proceso periodístico. ¿Cómo te involucras en esta historia? O sea, llegan a ti, tú buscas, cómo sucede un poco, cómo se da el contexto para poder escribir el artículo sobre el protocolo de acoso, bueno, de las denuncias dentro del ITAM. Pues mira, de entrada, pues es un problema que no es exclusivo del ITAM. Eso es algo que creo que nos estamos dando cuenta todos, ¿no? No es tu familia, no es algo que te pasó solo a ti o solo en tu escuela, ¿no? Hay una ola de estas denuncias en muchas universidades. Yo seguí mucho el año pasado, sobre todo los paros en la UNAM, que fue como, pues donde tomaron las acciones más terminantes de plano irse a paro. Y pues sí hemos estado dando seguimiento. Y entonces, sí, la verdad es que hubo una persona preocupada por esta carta de confidencialidad que dijo, oigan, esto me parece muy mal. Lo platicó con más gente y alguna otra persona le dijo, oye, sí, esto debería pues como salir en algún lado, ¿no? Y la verdad es que así fue como me buscaron justo por este seguimiento que he hecho. Y bueno, pues ya lo empezamos a revisar, revisé que la carta pues sí fuera así, revisé lo que decía el protocolo justamente. Y buscamos también busqué también al propio ITAM, ¿no? Desde esa semana salió la nota, creo que un viernes, desde el martes les dije, oigan, pues tengo esto, pues lo vamos a publicar, ¿no? ¿Cuál es la explicación de por qué hay una carta de confidencialidad que prohíbe hablar de todo, ¿no? Y bueno, primero la respuesta fue como de, no, pues sí, por defender los derechos, por proteger los derechos de todos los involucrados, ¿no? Y yo, a ver, primero aclárenme si eso quiere decir que no pueden hacer una denuncia pública o no, ¿no? Porque un poco así se entendía o quedaba, y era como la principal preocupación de quienes me buscaron, ¿no? Como de, oye, entonces puede ser que esto acabe en una sanción que es mínima y de todas maneras no me puedo quejar a los cuatro vientos o qué onda, ¿no?
eso me dijeron, no, pues sí, solamente es lo del proceso interno. Eh, y bueno, publicamos la nota y lo que nos dio mucho gusto también es que el mismo viernes decidieron cambiar la carta de confidencialidad y ya no tiene esa medida estricta de, pues, de que te corren si hablas. Y digamos, ¿qué impacto tan directo e inmediato de cierta forma se da gracias al artículo que escribes, ¿no? En este momento tú fungiste más o menos como, o sea, tú visibilizaste el problema y permitiste también que la persona que estaba preocupada pudiera contar y hablar de esta problemática. Entonces, dos preguntas, o sea, primero, ¿cómo se sintió tener un impacto tan directo e inmediato para tantas alumnas y alumnos dentro del ITAM? Eh, y además, me imagino también que fue un poco complicado el uso de esa información, ¿no? Porque la persona preocupada también estaba confiando en ti, ya que al hablar del proceso interno también se estaba poniendo en una situación complicada ante la universidad. Entonces, ¿cómo fue ese manejo de información y qué implicó para ti dentro de tu proceso de trabajo? Sí, bueno, de lo primero que me preguntas, la verdad es que les voy a contar que me puse a brincar cuando me llegó la noticia. Eh, me llegó un mensaje del departamento de prensa y primero dije, uy, me van a estar mentando la madre, ¿no? Y la verdad es que cuando lo abrí era el comunicado diciendo que cambiaban las políticas, bueno, la carta de confidencialidad y sí me puse a brincar de la emoción porque como tú lo dices, ¿no? Los periodistas lamentablemente escribimos un montón de cosas y hay muchas cosas que nunca pasa nada, ¿no? Eso es muy triste, o sea, y hablo de cosas graves, ¿no? O sea, un caso de corrupción, miles de millones de pesos y lo publicas y no pasa nada y es como, uff, ¿no? Entonces esta fue una de esas veces en las que sí logró un impacto en el momento además y sí fue muy emocionante. Le escribí a estas personas que me habían contactado y les dije, cambiamos algo, ¿no? Y gracias por su valor, porque en realidad también tuvo mucho que ver ustedes mismos como comunidad, creo que sé que le dieron mucho vuelo a la nota, se compartió por muchos lados, que sé que se hizo mucho ruido por algún contacto que tengo por ahí que me escribieron y me dijeron, oye, hay mucho ruido por tu nota. Y entonces, bueno, eso fue pues muy emocionante, me dio mucho gusto porque además también hemos visto que otras universidades les da igual, o sea, todas las denuncias que ha habido de acoso no han pasado nada, no hay una reacción, no escuchan las inconformidades ni siquiera de sus alumnas y se mantienen en muchas cosas, entonces, bueno, fue muy emocionante. Y el otro tema de la confidencialidad es efectivamente muy complicado porque hay que cuidar a la persona, ¿no? Y porque a lo mejor la mayoría de gente que lo lea, si dice que denunció a tal profesor o que pasó tal cosa, pues le da igual, ¿no? No tiene los detalles, pero las personas que están involucradas sí los tienen, entonces se pueden identificar. Entonces, pues es complicado porque también uno tiene que apelar a la confianza de su lector, ¿no? O sea, que tu lector me creas que esta persona a la que le estoy cambiando el nombre y que te estoy contando una historia en la que no puedo dar demasiados detalles, me creas que es real, ¿no? Que no me estoy inventando esa denuncia. Pero siempre lo manejamos así, sobre todo con temas de violencia sexual, que pues es muy delicado porque la verdad es que tiene muchos impactos psicológicos siempre en las víctimas. Entonces, primero, pues no revictimizar, ¿no? O sea, te quiero contar la historia de lo que le pasó a esta mujer, pero sin todos los detalles para que ella no se vuelva a sentir mal, ¿no? O sea, que te despierte una cierta indignación, pero pues que no cree un morbo, ¿no? Pasa mucho cuando hay, por ejemplo, casos de violaciones. Y luego eso, pues cuidar mucho los detalles, es claro, preguntar así de, oye, ¿qué te cuente? ¿Qué quieres que no diga? Sí, yo creo que la respuesta de la universidad fue bastante diferente a lo que se venía dando de que, digamos, hace un año o poco. Creo que ha cambiado como que la forma en la que reaccionan un poco a las críticas, aunque no totalmente, pues sí, siempre se siguen mostrando un poco duros, pero creo que sí hemos visto un cambio, ¿no? Sí, creo que también por el movimiento, o sea, por la atención mediática que obtuvo este artículo en particular y que ha venido acumulando tanto por las denuncias de acoso y de abuso sexual como los desafortunados suicidios que tuvimos el año pasado y a inicios de este año. Creo que también pues están abriendo los ojos de cierta forma y están tomando una actitud un poco más urgente con las denuncias que se hacen
por parte del estudiantado. En este caso tenemos que agradecerte y aprovecho, digamos, no voy a ser la voz de la comunidad, eso es mucha responsabilidad, pero te agradezco de parte de la comunidad por haberle dado luz a este problema y que gracias a de dónde escribes y quién eres y que no seas exactamente una estudiante del ITAM también ayuda el hecho de que hayan reaccionado tan rápidamente y hayan sido también bien responsivos. Insisto, te insistiré en que a quien hay que agradecer es a quienes se están atreviendo ahora, a quienes nos estamos atreviendo a hablarlo y a decirlo, y que son temas que creo que hay que hablar. El problema es que no se ha hablado, ¿no? O sea, hay muchos hombres de verdad que jamás se imaginaron que esto le pasaba a sus compañeras, ¿no? A lo mejor, y hasta apenas ahorita les estamos diciendo todas así de, oye, no, es que a mí también un maestro me trató de besar, ¿no? Es que a mí también, pues, me ha seguido con la mirada a alguien, ¿no? Yo creo que lo más sano es eso, que lo hablemos todo, y justo un poco la nota, pues esa era como, ¿por qué esto no puede salir de aquí? Y que no es algo exclusivo tampoco del ITAM, ha pasado, o sea, en la UNAM han tratado de defender con todo que el prestigio de la universidad tiene que estar por encima de todo, y dices, pues, ¿qué te da más prestigio? ¿Demostrar que proteges a tus alumnas o quedarte callado de que hay acosadores entre tus filas? Saliendo un poco del tema del ITAM y viendo los artículos para Animal, has cubierto de que bastantes temas fuertes, ¿no? Y yo te quería preguntar de que como periodista, ¿cómo haces para mantener la sensibilidad, ¿no? O sea, pues porque estamos pues en un país donde cada día pasan cosas más terribles o igual de terribles que el día anterior y muchas veces, como tú dices, la gente no les da seguimiento. Entonces, ¿cómo haces tú para manejar eso? Pues sí, efectivamente se vuelve difícil. Digo, por un lado, a veces los periodistas parece que no tenemos sentimientos. O sea, si tú escuchas una conversación en una redacción, o sea, a veces somos capaces de hacer chistes muy negros, ¿no? O sea, se muere alguien, es como de, ay, por favor, pero que no se mueren viernes a las 8 de la noche porque ya nos queremos ir, ¿no? Somos capaces de tener esa o sea, esa aparente insensibilidad, ¿no? Como de, no, yo ya me quiero ir, que no pase nada a estas horas, ¿no? Y sin embargo, pues claro, no puedes dejar de sentir, porque si dejas de sentir, pues entonces ya no sirve lo que haces, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un año, un poquito más de un año, había estado haciendo algunos temas de desaparecidos, eh, y yo decía, para mí es súper descorazonador, ¿no? Era como, a veces me quedaba sin palabras, porque claro, te cuentan unas historias, o sea, personas que han perdido a todos sus familiares, ¿no? O sea, que perdieron a 5 familiares secuestrados en Tamaulipas desde hace 5 años y que no saben nada. Y es como, wow, ¿no? ¿Qué le digo? O sea, ¿cómo le pregunto otra vez, por enésima vez, cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Es algo terrible, ¿no? Y después ya me empecé a meter más bien a temas de violencia sexual, y por un lado yo digo, me gusta más, aunque eso suene raro, porque me indigna muchísimo y porque creo que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Cuando hay una muerte, una desaparición, es como, bueno, a mí me deja sin corazón totalmente, me descorazona muchísimo. Y en cambio, cuando es algo así que quieres que se haga justicia y lo que te digo, que sabes que no le ha pasado solo a esa persona con la que estás hablando, sino a muchas más, y que hablarlo va a servir de algo. Entonces, creo que eso es lo que me mantiene mucho como el decir esto puede servir de algo, ¿no? Puede servir para que esa persona tenga justicia o para que otra persona se dé cuenta de que lo que ha vivido es violencia, o para que haya un cambio, ¿no? O para que alguien que nunca había pensado que estas cosas pasan, se entere que estas cosas pasan. Entonces, sí es súper fuerte porque claro, cuando te escribe a alguien ahí sí en viernes a las 9 de la noche, dices, pues ni modo de decirle que ahorita no, gracias, ¿no? O sea, es como, pues son temas que por supuesto tienes que tratar con muchísimo respeto, pero te digo, a mí me indigna tanto que no deja de importarme, sino todo lo contrario, ¿no? Cada caso me vuelve a indignar y me vuelve a encender como un chip de hay que seguir hablando de esto, ¿no? Hasta que cambiemos. Y esa es pues la energía que necesitamos, pues para que, en realidad, pues para que el volumen no calle, pues las cosas terribles que suceden, ¿no? O sea, porque eso es lo que muchas veces, pues nos pasa a nosotros mismos también cuando dejamos de leer tanto, pues las noticias porque sentimos que nos abruman o que nos hacen, pues fijarnos de que mucho de lo negativo, pero al mismo tiempo, pues
es necesario y tal vez la población que tiene el tiempo para enterarse y movilizarse respecto a los temas, pues a veces es la misma que se cansa, ¿no? Y también siento que parte de la forma en la que reportas o cuentas o escribes sobre estos fenómenos, digamos, por ejemplo, estábamos leyendo un artículo, uno de los que escribiste sobre la toma de la CNDH, y hablas pues de las personas que están ahí, por qué están ahí, y da su historia de cierta forma. Eso también le da vida a muchas veces los números. A 10 mujeres al día mueren en México. O sea, esas cifras a veces pueden llegar a un punto donde se pierden relatividad, de cierta forma es como que pierden peso, por así decir. Los números a veces no cuentan tanto. Cuando cuentas desde la historia personal de la mamá, de la mujer que fue desaparecida, eh, estás contando una vida de cierta forma, la estás poniendo en papel y es mucho más, se siente más cercano. Pues sí, justamente un poco de eso se trata el periodismo, ¿no? De vayamos de lo general a lo particular para que lo entiendas, para que te llegue, como dices, ¿no? O sea, hay 10 mujeres asesinadas al día, sí suena muy feo, pero si te cuento la historia de Fátima, que fue una niña asesinada, pues entonces te llega diferente, ¿no? Y bueno, también dentro de lo que investigamos de ti, vimos que estás participando en un podcast donde se cuentan historias de crimen y muchas de ellas pasan aquí en México. Y yo me quedé pensando como, bueno, cuando lo escuché pensé, estoy acostumbrado a escuchar este tipo de cosas, este tipo de historias, pero muy americanizadas, ¿no? O sea, investigación Discovery y pues en realidad pues muestran pues hilos narrativos distintos a los que hay aquí y siento que es necesario como esfuerzos así para ir creando una narración de la violencia que nos rodea, ¿no? Sí, muchas gracias por el comercial. Y todo el mundo, que yo sé que seguro les gustan los podcasts, entonces vayan corriendo a Audible, que es la aplicación de Amazon, a buscar Planeta Crimen. Sí, de hecho fue interesante porque cuando yo empecé a platicar con el productor de hacer este podcast, me decía, ¿no? Como de, ay, los asesinos seriales, ¿no? Los típicos gringos, Charles Manson, ¿no? Y yo dije, oh, esa historia está contada 10,000 millones de veces, ¿no? Que de todas maneras la volvimos a contar esta vez, pero bueno. Yo me acordaba de un libro de Carlos Monsiváis que se llama Los Mil y un Velorios, que es un estudio sobre la nota roja en México en los años 40, 50, por ahí, ¿no? Entonces justamente pensé en eso y le dije, ¿por qué no hablamos de crímenes mexicanos que ya nadie sabe, ¿no? Y ya casi nadie se acuerda y sobre todo pues más nuevas generaciones, apenas si los conocemos. Entonces ahí fue como, sí, me encanta la idea. Y justo, ¿no? Y lo más chistoso que yo me encontré, porque bueno, deben saber que yo soy de Querétaro, y él también, y la otra locutora también, somos Team Querétaro los tres. Entonces, hay un capítulo que se llama La Mijangos, que es un crimen que ocurrió en Querétaro, ¿no? Entonces, ese sí nos lo sabemos todos allá, ¿no? Pero hay otros acá que pues yo no tenía ni idea y que fue muy chistoso. Por ejemplo, el de Goyo Cárdenas, que era un feminicida en serie, mató a 4 mujeres. Y es una historia increíble porque además después cuando el tipo salió libre lo llevaron a la Cámara de Diputados y lo homenajearon como un ejemplo de reinserción social ajá, y le aplaudieron a un asesino de 4 mujeres, ¿no? Nadie se acordó de las 4 muertas, pero a él le aplaudieron en la Cámara de Diputados en la Ah, época de la planadora priista. Y luego el tipo trabajó en ministerios públicos y en oficinas así, y entonces me tocó que amigos de aquí me dijeran, es que un tío mío trabajaba con él, y yo, o sea, como, sí, sí, es que después de que salió de la cárcel todavía le dieron trabajo en gobierno y todo el mundo sabía quién era, porque el tipo había estado como 25 años en la cárcel por matar a 4 mujeres, y luego era toda una celebridad, ¿no? O sea, y de hecho si lo googlean hay notas de él y fotos como si fuera una celebridad, ¿no? Entonces, son cosas muy increíbles. A la vez fue divertido también, justo por esto que mencionabas de el dolor de las víctimas, quisimos también no meternos en casos más actuales, aunque sí hay por ahí un par. Eh, pues también como por eso, ¿no? Porque no se trata obviamente de hacer una apología del delito, de los asesinos, no se trata, eso es algo que también hubo que tener mucho cuidado, que luego se critica, ¿no? En las series del asesino serial, y el asesino serial es un tipazo que termina cayéndote casi bien, ¿no? Entonces, no, no se trataba de eso, ¿no? Se trata de ponerlos en contexto, como este tipo, decir, oigan, es un poco indignante que después le hayan hecho un homenaje.
Entonces fue como muy divertido, o sea, hacer esa parte narrativa y de intriga y también pues tratar de darle ese contexto, ¿no? O sea, descubrir que, por ejemplo, varios asesinos seriales famosos mataban mujeres, no eran asesinos así nomás, ¿no? Se ensañaban con las mujeres. Entonces, pues sí, fue muy divertido y conocer historias de aquí y además, pues la mayoría sí son en la Ciudad de México, entonces de repente ver las direcciones y también descubrir que una de las balaceras que cuento fue a 5 cuadras de mi casa, ¿no? Y entonces ir a buscar el edificio también fue muy divertido. Sí, y justo esta imagen como del detective latinoamericano, no sé si alguna vez has leído Bolaño, pero usa mucho esta imagen del detective latinoamericano y como que se va enfrentando a toda la violencia y a toda la realidad que pues intenta masticar, ¿no? Pues no sé, me recordó mucho a esa sensación el libro de 2666 que tiene como un poco de esa sensación que me recordó el podcast. Creemos que te gustaría. Sí, sí, se las debo, no lo he leído. Mal, tache en mi historial. No, no, Pero nada de sí, tache. justamente, también la manera de resolver crímenes o de que suceden son totalmente diferentes, ¿no? O sea, no es como allá que tienes al... O sea, es exacto, el imaginario del FBI y todo perfecto y la tecnología, y pues no, ¿no? Aquí es un desastre todo, pero al final de alguna manera los agarraron y entonces está chistoso. Entonces yo tengo una pregunta como más específica, ya saliendo un poco de ser como del periodismo como actividad, como profesión. Eh, Como me causa mucha curiosidad, ¿no? Has estado muy metida en lo de la CNDH y en o sea, los últimos dos temas grandes que has cubierto han sido tanto la toma de la CNDH como la represión que se dio en la marcha del 28 de septiembre. Yo tengo así, ya para hablar como un poco de la coyuntura en sí, sabemos que ya los familiares de las víctimas ya no están en la CNH y sabemos que está tomada por feministas y sabemos que ya quedan un grupo más pequeño con el del que había originalmente. Lo que a mí no me queda tan claro es este rompimiento tan drástico, ¿dónde se origina? Pues, pues casi tonto, yo creo que los dos lados tenían un poco de razón. A ver, ¿qué pasa? Bueno, es que de hecho la historia es complicada, porque los primeros que llegaron a la CNDH ese día fueron familiares de víctimas de desaparecidos, ¿no? Familiares de desaparecidos. Y entonces ahí invitan con ellos a una mujer que había sufrido el abuso sexual de su hija y a otra persona, y entonces ellas son las que se quedan ese día ahí, pero ellas, por este caso de abuso sexual de una menor, se corrió como la gasolina entre feministas, como ir a apoyar este caso. Yo estoy en un chat de muchas mujeres con temas feministas y bueno, es que así lo empezaron a reproducir un montón, entonces de repente como que todo el feminismo estaba apoyando eso. Entonces, cuando se quedan en la CNDH, llegan y se quedan ahí y entonces entran grupos feministas, bueno, el bloque negro, que son las chicas que se identifican así porque andan siempre como con la cara tapada y vestidas de negro, y llega la organización Ni Una Menos, el Frente Nacional Ni Una Menos, que lo encabeza Yesenia Zamudio, que es la mamá de una chica de Marichuy Jaime Zamudio que fue asesinada en el Politécnico. Y mucha gente la conoce porque un día salió un video donde decía, la que no quiera romper y la que no quiera quemar, pues que no lo haga, pero las demás déjenlo, ¿no? Entonces, llegan ellos y bueno, digamos que esos dos grupos son los que ya se quedan en la toma de la CNDH. Y empieza a pasar, pero también con Ni Una Menos, estaban apoyando a muchas familias desaparecidos todavía. Y empieza a pasar una cosa que yo creo que tiene mucho de generacional, y es algo de lo que tenemos que hablar también, como este movimiento feminista es muy joven y ha tenido roces y quiebres con feministas históricas. Entonces pasa que las chicas quieren hacer una toma separatista. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún hombre por nada del mundo, ¿no? Pero resulta que, claro, entre las familiares de desaparecidos, pues había hombres, ¿no? Porque pues también hay un padre, hay un hermano. Y entonces ahí empieza un poco el conflicto porque ellas los quieren sacar, entonces hay días que si los sacan, se quejan de que pues, sacan al hermano, ¿no? Y también por otro lado, pues esta Yesenia Zamudio tiene una personalidad muy fuerte, quien ve ese video pues sabe cómo es y ella dice, yo digo las cosas como soy y yo digo groserías y a mí no me importa, ¿no? Y en esa manera de ser, pues también las chicas empiezan a sentir muy agredidas, ¿no? Pues porque también les decía como de, ustedes no me van a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces,
empieza como este quiebre de nosotros queremos una cosa y ellos quieren otras, y eso termina desgastando la relación y bueno, luego aparte empieza como la cizaña de ¿y qué están haciendo con el dinero que reciben los dos grupos y cuestionamientos internos y bueno, pero principalmente fue eso, fue el tema como del separatismo, de que no querían nombres y de que les parecía que la actitud de Yesenia era muy agresiva. También hizo videos en los que grabó a las familias, entonces decían, oye, está diciendo públicamente que familiares de desaparecidos que a veces huyeron de sus estados porque están amenazados de muerte, pues están aquí, Claro. ¿no? Entonces es un poco un riesgo. Entonces ahí fue donde empezaron a pelearse un poco y sí, como la mayoría de familiares venían con ni una menos, se salieron. Yo en la marcha justo del 28 de septiembre vi a una de las mujeres que había estado, ella me dijo, no, pues yo sigo yendo porque pues no quiero estar como de ninguno de los dos lados, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero eso fue lo que pasó. Ya. Está interesante tener como ya el insight desde dentro, la verdad. Pero bueno, muchas gracias, Icharo, por estar aquí. Fue un placer para nosotros tenerte en el podcast. Nosotros tenemos intereses periodísticos propios, entonces como conocerte, invitarte y saber de tu trabajo y además de los temas que tratas en tu trabajo fue un placer, fue un honor. Una gran forma de pues aprender de cómo se hace periodismo y con todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, muchas gracias, y Charo, de nuevo, muchas gracias por el artículo que sacaste sobre la confidencialidad de las denuncias en el ITAM. Y pues sí, nos seguimos con la siguiente parte del episodio. Bueno. Queremos recomendarles una aplicación para aquellos que tienen curiosidad o están buscando motivación en sus materias, así como para los que tienen pasión y quieren enseñar estas materias. Es una aplicación que se llama Explain, sin E, y busca juntar gente de primeros semestres con gente de semestres avanzados o profesores que quieran impartir estos cursos. Explain te permite tener y coordinar grupos pequeños en horarios flexibles y fijar los precios que te convengan a ti. Entra a explain.us, sin la E. Muchas gracias a Explain por auspiciar el episodio de hoy. Ahora comenzamos nuestra segunda parte del podcast, Relajando los Supuestos. El día de hoy, como ya les habíamos dicho, traemos a las morras que explican cosas. Y bueno, invitamos a Valentina y a Valentina Tobón y a María Zambrano a que nos expliquen un par de cosas. Primero, explíquennos de ustedes, cuéntenos, preséntense, por favor. Bueno, yo soy María Zambrano y estudio Derecho en el ITAM. Voy en 5º semestre y pues nada, estoy en un podcast con Valentina donde le explicamos cosas a las personas. Bienvenida. Yo soy Valentina Tobón, estudio Ciencia Política y Economía en el ITAM, en ese orden. y pues nada, estoy justo en el podcast con María y pues nada, explicamos cosas sobre diversos temas, pues sobre cultura, a veces hablamos sobre personajes históricos y nada, estamos muy contentos de estar aquí Y justo como que queríamos invitarlas a tener un poco de su sabor en el podcast y queríamos hablar sobre Ruth Bader Ginsburg, que se murió ya casi tiene 2 semanas, creo. Por lo menos semana y media, sí. Y nos pareció un buen preview de Her Story en su jugo, pues. Así que las invitamos a que nos expliquen. Por favor. Por favor. Antes de empezar como con su historia, o sea, me gustaría como recalcar como lo importante y lo curioso que es que una jueza así como que se haya hecho parte de la cultura pop, o sea, ahorita vamos a explicar, pero no sé, es un fenómeno muy curioso que no es común que pase en ningún país, o sea, podríamos decir que Estados Unidos es el país de la cultura pop, pero aún así no es común. Además de lo que hizo, o sea, como real, hay todo un personaje, ¿no? Incluso hacen sketches sobre ella y hay playeras sobre ella, no sé. Eso es muy interesante de Ruth. Bueno, a mí me gustaría explicarles un poco sobre cómo es que Ruth se convirtió lo que es. Y entonces ella nació en 1933 en Brooklyn, en Nueva York. Ahí estudió en Cornell en 1954 y se casó con su esposo, que es Martin D. Ginsburg. Su esposo se fue al ejército y sirvió
su servicio 2 años y cuando regresó se metió a Harvard. Y Ruth decidió ella también meterse a Harvard a estudiar Derecho. Y lo que aquí se me hace súper importante y es algo que no solo se me hace importante porque en el momento fue como un cambio de paradigma, sino se me hace importante porque hoy en día sigue pasando. Ella entró y en su generación había 8 mujeres de 500 personas. O sea, el resto eran hombres. Está cañón. Buscando también sobre Ruth, leí que cuando ella estaba justo en Harvard, le invitaron, el director o el rector o algo así, las invitó a cenar a todas las mujeres que estaban en su clase y les hizo justificar por qué ellas sí merecían el puesto y un hombre no. Y ese es el tipo de falta de tacto que siento que se puede dar cuando no hay ningún tipo de empatía, ni conexión, ni similitudes entre las personas que te rodean, por así decir. Y luego de que también como que muchas carreras tienen como estereotípicamente roles de género. Digamos, en mates entran menos mujeres, de que entre fundamentos de economía, que es el área de concentración, también hay menos mujeres. Y justo también estuve leyendo, ya para regresar a Ruth, pero esto está bien random, pero vi en Twitter una profesora que hizo una encuesta, una profesora de economía que da clases en España, creo, o sea, no es algo cercano a nosotros, pero hizo una encuesta a sus alumnos, como que preguntándoles sobre su interés de NECO, por así decir. Al analizar los resultados de su encuesta, había un sesgo bien fuerte sobre qué tan cómodas se sentían las mujeres en la clase y 2, qué tanto se empoderaban del tema de la clase y qué tanto iban y leían más allá de la clase. Y entonces esta profesora tiene un énfasis y habla mucho sobre cómo se puede hacer para que la economía, como ejemplo de lo que está diciendo Oscar, pueda ser una materia que se sienta más interesante o más apropiada por las mujeres. Entonces, en vez de usar ejemplos de carros y no sé si quien haya llevado Eco 5 se va a recordar varias veces los ejemplos de los carros y de las novias. Ay, los de las novias, cómo los odio. O sea, los de las novias se me hacen terribles. O los ejemplos super misóginos de los antros. Y de los antros, en vez de usar temas que puedan ser a veces un poco más identificables para nosotras o también más universales, porque pues al fin y al cabo tenemos muchas más similitudes que diferencias, ¿no? Pero también siento que cuando ponen ejemplos como para mujeres son súper ridiculizantes. O sea, yo tengo un maestro que pone ejemplos que literal es como... a ver, imagínate que te vas a comprar un vestido de novia porque obvio te vas a querer casar, ¿no, María? Y yo, señor, o sea, no lo conozco primero que nada y segundo, relájese, ya me quiere casar, o sea... Pero justo creo que, me imagino, pues, lo complicado, imagínense para nosotras cuando el ITAM está mucho más balanceado de lo que fue Harvard para Ruth. Siento que eso también fue como gasolina para ella de cierta forma. Y tampoco hay que como glorificar la situación para nada, pero siento que eso le hizo, y leí que le hacía sentir como que para poder participar se tenía que preparar muchísimo, y eso mismo me imagino que la permitió tener que meterle muchas ganas a poder llegar a donde llegó. Sí, claro, es que siempre, ya por último, para dejar a María seguir hablando, siempre asumen que las mujeres son increíbles, o sea, porque las que ves que ya llegaron ahí son increíbles, pero, o sea, no piensas que hay como, no sé, o sea, siento que está esa idea de que hay mujeres súper talentosas y luego están todas las demás, y pues no es así. Simplemente es que cuando logran llegar, pues obvio son talentosísimas porque se esforzaron el doble o el triple. Pero sí, justo lo que pasó con ella es que se volvió excelente académicamente y fue de la primera como miembro en formar parte del Harvard Law Review, que son como las revistas de derecho de las universidades gringas, que son súper importantes y súper prestigiosas. Y en 1956 fue cuando a su esposo le da cáncer testicular y ella empieza a tomar sus clases, no solo por ella, sino también por él, que es como si ella ya tenía que esforzarse al doble, pues ahora era como un escalón extra de estrés. Y después de eso, la verdad es que es como, también es un tema muy latente hoy en día, que él acaba la carrera, se titula, le dan un trabajo en un despacho en Nueva York y ella pues ni siquiera piensa en la idea de como, bueno, yo me quedo aquí y él se va y vemos qué pasa, porque aparte ya tenían una hija en este entonces, y hace lo imposible porque poder transferirse a Colombia en Nueva York, que es algo como muy difícil y creo que nunca se había hecho. Ella fue como la primera en estudiar derecho en Harvard y acabarla en Colombia,
Pero pues sí, es como esto de que en ese momento y también hoy en día pues tienes que un poco seguir a tu esposo a donde vaya, quieras que no, aunque Ruth haya sido súper liberal y progresista, pues no cambia que eran los 50, tampoco se iba a quedar sola y dejar a su esposo ahí, pero bueno. Pero está cabrón que al fin y al cabo, bueno, ahorita me imagino que nos vas a contar cómo al final ella puede sobrepasar las limitaciones familiares para poder encargarse de su carrera, por así decirlo. Justo creo que eso es interesante porque siempre se asume que, o sea, las mujeres que logran como triunfar es porque rompen ese mandato y pues no necesariamente, o sea, es esa idea de como que para triunfar te tienes que convertir en lo que es simbólicamente un hombre, o sea, dejar a la familia y dejar todo. Y pues como que el chiste es decir como no, o sea, puedes hacer cualquiera de las dos, o sea, si tú no quieres tener familia, chido, pero si quieres tener familia, eso no debería de impedirte estar ahí, ¿no? Entonces, creo que justo Ruth, no solo con eso, pero, o sea, como que no contribuyó a una imagen como masculinizada del poder, que muchas mujeres que llegan al poder lo hacen, que no está mal, o sea, porque ellas no tienen responsabilidad, pero para mí sí tiene un peso diferente cuando hacen eso, la Hasta verdad. feminizaron un poco como el traje de los Supreme Courts, como que se ponían collares de cierta forma, porque tienen como un hueco, ¿no? Donde se ponen las camisas de lo que sale en la camisa del hombre normalmente. Y ella se ponía collares encima, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero en inglés era algo similar a collar. Y también está chido como poder ver la feminidad empoderada, no solo el empoderamiento masculino, por así decirlo. Pero bueno, ya saliendo de la facultad tuvo muchísimas dificultades para conseguir trabajo porque pues nadie quiere en ese entonces y también hoy en día un poco contratar a una mujer que tenía hijos, que tenía como labores familiares, entonces le costó mucho trabajo, pero aún así fue pasante de un juez de distrito y luego fue maestra en una universidad de derecho que se llama Rutgers y luego fue maestra en Colombia y fue la primer profesora mujer de tiempo completo. Ya después de eso fue cuando se metió en el como proyecto de derechos de las mujeres en el American Civil Liberties Union y ahí fue donde peleó 6 casos frente a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y yo también me sorprendí muchísimo cuando lo leí porque argumentar un solo caso frente a la Suprema Corte en Estados Unidos es prácticamente imposible. Justo vi que 1% de los casos que tratan de llegar a la Suprema Corte de Justicia son los que de verdad se terminan debatiendo. Sí, es que sí está pesadísima. Aparte se me hace súper inteligente porque esos casos, la forma que ella utilizó para argumentarlos, no fue la discriminación que tenían las mujeres, sino cómo la ley discriminaba a los hombres y beneficiaba a las mujeres. O sea, en casos de que le daban beneficios a la viuda en lugar de al viudo. Entonces se me hizo muy inteligente porque no solo llegó y les dijo, ok, aquí hay una desigualdad en la ley, sino que les volteó la moneda y fue como, pero para los hombres. Y entonces pues ya era indiscutible porque esos temas sí les importan. O sea, a mí se me hizo brillante. Además jugó, o sea, hay muchas teoría feminista y feministas que tal vez que están súper en contra de que hay que destruir el juego y no jugar con las reglas del juego, pero yo creo que si quitamos ese supuesto y tomamos como base las feministas, porque hay muchos feministas que juegan con las reglas del juego, yo creo que Ruth es el ejemplo perfecto de cómo jugar dentro de las reglas del juego y conseguir cosas, o sea, que para mí sí es un feminismo súper respetable, pero para mí ella además se me hace un ejemplo perfecto, o sea. Pero bueno, y luego fue jueza en la Corte de Apelaciones en como, no me acuerdo bien el año, pero como en los 80s, y estuvo ahí hasta 1993 cuando fue designada ministra, que ahí en Estados Unidos les dicen Justice. Y es muy interesante porque fue confirmada por el Senado de un 96-3, o sea, solo 3 personas estuvieron en desacuerdo con que estuviera en la Suprema Corte, que es, pues, en muchas ocasiones pues no pasa. Y menos con alguien que evidentemente era tan progresista en la mirada pública, ¿no? O sea, además el Senado tiende a ser más republicano que demócrata, entonces es un logro enorme. Es que aparte justo fue puesta como contrapeso, o sea, lo que dice Bill Clinton cuando la pone es que la quería poner como contrapeso a todos estos jueces republicanos como Scalia, Thomas, y pues sí funcionó como eso. Aparte fue la segunda mujer
en la Suprema Corte de Estados Unidos y fue la primera mujer judía, que suena como nada, pero la verdad es que la discriminación a los judíos en Estados Unidos es altísima. Y qué impresión, o sea, también dice mucho de ella y de su persona, como que se hizo mejor amiga de Scalia y eran súper cercanos a pesar de sus perspectivas tan distintas, ¿no? Y habla mucho de lo crítica que es ella también, o sea, como que la ideología no la limita y en ese sentido crea vínculos o sea, es una mujer muy inesperada de cierta forma, como que no para de sorprender y por eso también creo que es un personaje tan sketchable y hasta los pusieron en una ópera, a los dos les encanta la ópera, entonces los pusieron en una ópera juntos. Es muy interesante justo eso. Y creo que justo al ser una mujer tan inesperada es lo que hablábamos al principio, que es un ícono pop. Y también como que, bueno, yo siento que parte de todos estos procesos en los que va ascendiendo como en el sistema judicial estadounidense y cómo se va adaptando a cada parte y funcionando en cada parte, aún llevando un proyecto radical, como que es también una parte súper admirable porque pues hacer cambios donde toca lo cultural y toca las cosas que son tabúes y que la gente no quiere cambiar, de verdad que toma mucho esfuerzo y como que la forma eficiente a veces es un proyecto a largo plazo, que es como la vida de ella, ¿no? Pero pues yo les recomiendo, si les interesa, que busquen de sus casos más como paradigmáticos, porque la verdad están interesantísimos, pero más allá de eso tiene uno de sus legados es que le quitó la palabra respetuosamente cuando dice como cuando tenía un voto disidente, que allá dicen como I dissent respectfully, y se lo quitó como de I dissent, punto. Y entonces eso a mí se me hace también súper valioso porque a las mujeres nos enseñan a ser como más suaves con cómo pedimos las cosas, con cómo decimos las cosas. Entonces ella le quitó eso completamente y fue como, no, a ver, yo estoy en desacuerdo, mi voto disidente es este, punto. Te guste, no te guste, como muchas gracias. Y pues sí, la verdad, yo la amo y la extrañaremos. Sí, la vamos a extrañar un buen. Y o sea, seguro vamos a hacer un episodio en algún momento en el podcast, entonces por si quieren terminar de escuchar la historia de Ruth. Bueno, y yo quería comentar de lo que dijiste al inicio, de cómo ella se vuelve un ícono de la cultura popular y cómo esos íconos son necesarios cuando tenemos un sistema democrático que es bastante complicado, ¿no? Entonces, que hayan íconos dentro del poder que hagan que las personas se involucren conscientemente y críticamente, o sea, no solo para tener una postura, ¿no? Sino que hagan cuestionar, es como súper importante, digamos. Yo recuerdo haber llevado Derecho Constitucional y pues son cosas que te toman un semestre entender, ¿no? Entonces, tener personajes que involucren a las personas en estos procesos es como súper importante. Porque al final del día esas decisiones te afectan a ti como persona, a cualquier ciudadano le afectan esas decisiones, entonces sí es importante que se involucre en ese sentido y la verdad es que sí es como otro idioma que tienes que aprender porque son palabras que pues no existen en la lengua normal, o sea, no usas esas palabras como normalmente y sí te las tienen que enseñar y sí te tienen que decir significa esto y implica todo esto. Y es como, también es necesario. O sea, es parte de la democracia el hecho de que las personas puedan entender lo que está sucediendo para poder tomar decisiones. Personajes como ella que, uno, sean complejos y no solo se reduzcan a categorías específicas, hace que las personas se puedan identificar fácilmente con ella y se puedan acercar de distintas formas a lo que ella tiene que decir. Y eso es lo que me gusta. Con Ruth siempre era sobre lo que tenía que decir. Y eso que tenía que decir cobró personalidad también, sin ser ella algo fácilmente moldeable, por así. Creo que este fue un gran episodio, me encantó hablar de Notorious R.B.G. No sé, me siento un poco inspirada y todo al terminar el episodio. Fue un gusto tenerlas aquí, Valentina y María. Bueno, siempre al final de todos los episodios les hacemos a nuestros invitados la misma pregunta, que es, si tú pudieras relajar un supuesto, ¿qué supuesto de lo que sea relajarías? Pues yo la verdad justo hoy estaba pensando en eso literal y pues es un tema no tan relajado, pero a mí se me hace que es súper importante y lo deberíamos de relajar, que es hacerse la prueba del VIH. Ese es el supuesto que yo diría, hay que relajarlo, hay que desestigmatizarlo, hay que normalizarlo. Muy Me buen encantó, supuesto. me encantó.
Gracias, María. Hay lo de que en el ITAM hay mucha como estigmatización sobre que las carreras con muchas mates son más difíciles que las que llevan como muchas lecturas. Y no sé, mi roomie estudia CEPOL con RI y yo no podría echarme esos exámenes de RI. O sea, la he visto extender mapas en el suelo como loca y, o sea, jamás lo podría hacer. Pero es igual de valioso al fin y al cabo, y como podemos ver y como vimos hoy, Ruth era una mujer multifacética con talentos por todos lados. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos encantó tenerlas invitadas. Por favor, vayan a escuchar Las Morras Explican Cosas. Nos encanta el podcast. Vayan a escucharlas y sí, nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.